Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Cerval Centro de Desarrollos Sistémicos. Contarles que nuestro invitado de hoy es Ramón López Cauli. Él es arquitecto, director teatral, diseñador escénico y docente toda la vida. Fue decano de la Facultad de Artes y director de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile. Ha sido escenógrafo e iluminador de numerosos montajes, óperas y obras del Teatro Municipal, del Teatro de la Universidad Católica, entre otros múltiples espacios. Ramón, gracias por aceptar esta invitación. Es un honor tenerlo con nosotros. Bueno, para comenzar, yo querría preguntarle acerca de esta carrera suya de arquitectura. ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió esta opción de la arquitectura en su vida? Bueno, de la arquitectura fue una primera etapa, porque después evolucioné y derivé hacia otras fases del mundo del espacio, que el diseño teatral. Entonces, seguramente lo vamos a abordar, ¿no? Sin duda. Sin duda. No, la arquitectura fue una decisión en los años 64, 65, por razones familiares. Fuimos a vivir a Italia y allá estudié ingeniería. Hice un año de ingeniería. Ingeniería civil, así. Ingeniería. Ingeniería alumno en la Universidad de Roma. Yo tenía una mente matemática, una estructura muy matemática por formación en el colegio, muy racional y todo. Y en Roma, bueno, tenía amigos, a los 19, 20 años, un contacto con el barroco. Entonces, después de un par de años volvimos a Chile y yo dije, no, yo creo que la ingeniería no, parece que no es lo que me hace vibrar. Me interesa más todo lo que tenga que ver con el mundo del diseño, así que me pareció que arquitectura era un espacio donde podría tener una apertura hacia otras dimensiones. Y entré a la Universidad Católica a estudiar arquitectura y curiosamente durante mi estudio de arquitectura, a la vuelta cuando llegué a Chile, tenía inquietud, había estudiado música, tenía contacto con muchos amigos músicos y tocaba algunos instrumentos, entonces me metí al conservatorio a estudiar clarinete, porque tocaba flauta y esas cosas, y quena y todas esas cosas. Entonces en el conservatorio me encontré con el padre de la Magdalena Amenábar, Juan Amenábar. Claro, que trabajaba en el conservatorio. Conversamos varias veces y él me dijo, ¿y por qué, ya que tienes estas inclinaciones musicales, por qué no te metes al conjunto folclórico de la Raquel Barro, que es profesora acá, que es investigadora folclórica? Y me parecía atractivo porque tenía como tiempo, entonces me acerqué a ese grupo folclórico. Genial. Y ahí tocaba quena, bombo, etc. Y ahí yo creo mucho en el azar, ¿eh? O sea, los golpes de timón para allá, para acá, para allá. Y ahí conocí a quien fuera mi mujer, Florencia. Ahí nos conocimos, nos pusimos a pololear y empezamos a... Entonces todo esto de paralelo de estudio de arquitectura. Pero la Florencia en ese momento trabajaba y entró a estudiar teatro en la academia, una academia de teatro que había en la Municipal de Las Condes, con muy grandes profesores, como la Bélgica Castro, Alejandro Sivigin, Víctor Jara, John Turner, Alfonso Unano, eran grandes maestros. Y ella estudiaba teatro ahí. Entonces yo la iba a buscar en la tarde. Y curiosamente llegaba más temprano y en esa misma academia habían unos cursos de escenografía que hacía Bernardo Trumper, gran maestro, gran profesor,
arquitecto y gran escenógrafo, era el escenógrafo del Teatro de la Universidad Católica, el Teatro de Ensayo. Y entonces dije, ya voy a, para aprovechar el tiempo, me voy a meter, me interesa esto de la escenografía. Mientras esperaba que la Florencia hiciera su clase. Bueno, y hizo el curso de escenografía, hice esos 2 años, me hice un paralelo. Entonces yo estudié escenografía y arquitectura. Genial. Y como Bernardo era profesor en la Chile y tenía mucho trabajo, nos hicimos muy amigos y me llamó para que fuera su asistente. Ya. Entonces fui asistente de él en los trabajos de iluminación que hacía en el teatro, ya sea en la Católica, en la Conde, donde sea, y también en proyectos de iluminación arquitectónica. Y fui asistente de él de profesor en la Universidad de Chile, en la Escuela de Teatro. Y yo seguí estudiando en la Chile después. Entonces iba a Fanor Velasco, a la Escuela de Teatro, donde hacía los cursos de escenografía y hacía los de arquitectura. Bueno, estamos hablando del año 67, 68, la toma de la universidad, los movimientos de Mayo en París. Era toda una cosa, digamos, bastante agitada, entretenida, digamos, ¿no? Era un gran compromiso, eran grandes idealismos. Bueno, para hacer la historia corta, en el 70 terminé los estudios de arquitectura, egresé, me titulé al año siguiente, nos casamos con la Florencia y bueno, empecé a trabajar en el Teatro de la Universidad Católica porque Bernardo me llamó para que lo asistiera, me hiciera cargo de las giras en las poblaciones, con la promoción popular del gobierno de Frey había un montón de actividades en la periferia de Santiago, con un teatro carpa, que es un teatro carpa que tiene el Teatro de la Universidad Católica, un teatro grande, más 600 personas. Era un circo, y yo estaba encargado del montaje y de manejar esto y estar con los carperos y era una experiencia. Como dirigir una obra, así como la obra. Claro, no, era como coordinar el terreno, porque además era la periferia de Santiago, que era pura tierra, en verano, entonces el polvo era tremendo y Bernardo tenía problemas a la piel, empezó a tener un cáncer a la piel, entonces no podía estar al sol mucho rato y la tierra le hacía mal. Entonces me dijo que, bueno, yo tenía algunos años menos que él, así que yo le dije, Frey, yo me hago cargo de esto. Y ahí empezó mi carrera con el teatro. Pasar una cosa, o sea, llegué al teatro porque mi polola estudiaba teatro y después ir a acompañarla, y dije, ¿por qué no? Voy a ver, me interesa, suena bien. Y así fue. Se fue protegiendo. Claro, en el 70 entonces después postulé una beca, ya en el 73, postulé una beca y nos fuimos a Inglaterra. Y me fui a hacer un posgrado en escenografía, ya no en arquitectura, en la Ópera Nacional Inglesa. Y ahí estuvimos 2 años en Londres, y fue una experiencia única, maravillosa. Bueno, y de ahí seguí, yo desde el año 70 que estaba vinculado al Teatro de la Universidad Católica, como jefe técnico, y después empecé a hacer diseño, y con Bernardo Trumper, que éramos grandes amigos, nos tocó hacer varios trabajos juntos, uno de los cuales fue, por ejemplo, en el 71 y 72, hicimos todo el proyecto de iluminación de la UNTAD, UNTAD 13, que es lo que es el ex Diego Portales, ahora el GAM. Ese edificio nosotros trabajamos en el proyecto desde el inicio. Y Bernardo era el arquitecto a cargo de esto, pero yo era su asistente. Yo dibujaba, entonces hicimos un montón de cosas juntos. En esos tiempos que había muy pocos recursos, había muy pocos equipos en Chile, entonces había que trabajar con equipos industriales, básicamente. Era una cosa como pionera, y a mí me sedujo mucho todo el mundo de la iluminación desde entonces. Entonces siempre me he dedicado a la iluminación, al diseño escenográfico, y hago las cosas juntas. O sea, yo diseño pensando en la luz desde el comienzo. Y así a medida que avanzaron los años, esto estoy hablando de los 70, bueno, estamos ya, 2000, cambiamos de siglo. Me empecé, porque en el año 80 empecé a trabajar en la ópera, en el Teatro Municipal. Me gané un concurso, diseñé una ópera, y ahí empecé a trabajar en ópera ya casi todos los años. ¿Y cómo fue la postulación, el interés por postular ese concurso? Bueno, porque me parecía que el mundo del teatro, o sea, tenía inquietudes, quería expandirme, cuáles son los márgenes del diseño en el mundo de las artes escénicas. Por supuesto, había hecho ballet, varios ballets, pero la ópera
me llamaba la atención por mi afición musical. Sí. Yo desde chico iba al teatro municipal, tenía una mono Sí. que iba con mi mamá de chico al anfiteatro, Ah, a ver la orquesta filarmónica, de cuando estaba en el colegio. Entonces siempre me atrajo mucho el tema de la música, la orquesta y el escena. Y dado que estaba estudiando escenografía y ya tenía contacto con el mundo teatral, empecé a trabajar en teatro, como digo, desde el año 68, con todo el tipo de compañías, con el Teatro La Chile, el Teatro La Católica, compañías independientes, haciendo diseño y haciendo fotografía. Yo hice mucha fotografía de teatro. En esa época la promoción de las obras se hacía con fotografías, no digitales. claro. Tenía laboratorio, hacía las fotos en blanco y negro, se las entregaba a la compañía, tamaño postal, ellos se las entregaban a los diarios, a las revistas. Entonces era una cosa muy artesanal, ¿verdad? Súper análogo y muy artesanal, ¿no? Nada digital todavía. No. Y bueno, la ópera entonces me empezó a llamar la atención y iba a la ópera a verla y decía, bueno, este es un espacio, un mundo que tiene dimensiones de otra escala que son súper seductoras. Y de repente apareció un concurso, llamaron a concurso para una ópera, Ya. Los Puritanos. Ya. Los Puritanos llamaban a un concurso, va, y había una entrevista con la regisseur, que era una señora suiza, Ya. que vino a Chile, que iba a hacer la dirección escénica. Ajá. Entrevistamos, se entrevistaron varias personas, conversamos, puntos de vista, y después yo llegué después de un tiempo llegué con el proyecto, los planos, los dibujos, los bocetos, Qué y bonito. tuve una entrevista, no sé, habremos sido, no sé, 3, 5 personas, los finalistas, y ella optó por mi diseño. Genial. Y ahí empezó la ópera. Bueno, hicimos esa ópera Los Puritanos, ¿no es cierto? Y bueno, fue un éxito rotundo, grandes críticas, premiados, o sea, fue una cuestión impresionante. Y para mí, claro, entonces esa escala era la primera vez que manejaba un tamaño escénico que no era el convencional de los teatros. Ajá. Y ahí empecé a hacer ópera, me empezaron a llamar, tuve siempre una muy buena relación con el teatro municipal, tanto con la dirección artística como con los equipos técnicos, porque el teatro municipal tiene unos equipos técnicos estupendos, o sea, siempre ha tenido grandes artesanos en utilería, en pintura, en vestuario, en iluminación. Entonces siempre fue como un gran placer llegar al teatro municipal a hacer cosas allá, ¿verdad? Porque primero era muy entretenido. Ahora, el mundo de la ópera es un mundo bastante complejo porque es súper artificial, ¿no? Porque es súper irreal. Ya. Todo es mentira. Todo es mentira, pero no importa. ¿No es cierto? Sí. Claro, es un mundo que es fascinante, pero un poquito agobiante también, porque es muy absorbente. Cuando tú entras a un teatro de ópera, los ensayos son complejos, son largos, hay 1 o 2 meses completamente todo el día ensayando. Y bueno, después me empezó a interesar no solamente el diseño, me empezó a interesar la puesta en escena, o sea, la dirección escénica. Porque claro, de repente, estudiando la ópera como diseñador, tú te metes profundamente en todo, en el texto, en la partitura, en el espacio que sugiere, en las acotaciones o la didascalía que escriben los autores. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo reinterpreto esto? ¿Cómo lo recontextualizo? Entonces uno empieza a tener puntos de vista que no son solamente sobre el espacio, sino que cómo debería funcionar la ópera. Entonces dije, bueno, de repente hago cortocircuito con los directores, viene un director escénico de afuera y él tiene sus ideas y yo tengo las mías. A veces coincidimos y a veces no coincidimos. Entonces voy a probar hacerlo yo. Entonces estudié dirección, me metí a un postítulo de dirección en la universidad y me empezó a interesar el trabajo integral, o sea, concebir la obra desde todos sus aspectos, el visual, el espacial y también el dramático, desde la dirección de actores y la dirección de cantantes. Entonces, he hecho varias, han sido muy entretenidos. Y si tú me preguntas qué soy yo, bueno, no sé, yo soy arquitecto, claro, pero he hecho arquitectura, pero no vivo de la arquitectura. Vivo más del teatro y del diseño escénico o del trabajo de instalaciones, o sea, donde se cruzan los problemas del espacio, la luz, la dramaticidad. Así que eso es un poco, haciendo corta la historia, tiene más vueltas la historia. Esa es
Claro, el recorrido desde la ingeniería, de las matemáticas, a la arquitectura, el barroco italiano que me movió el piso, claro, y el reencuentro entonces con el espacio y la visualidad. Y bueno, y así estuve en el Teatro de la Católica muchos años, hasta hace pocos años atrás. Hice una carrera de casi 50 años en la Facultad de Arte, en la Escuela de Teatro, de la cual fui director 3 veces de la escuela. Y después fui decano de la facultad durante 2 periodos. O sea, terminé en 2017, después de casi 50 años, 47 años de trabajo en la universidad, donde hice todo, jefe técnico, limpiar, llegué hasta ser decano. Hasta ahí me parecía suficiente. Ya, hasta ahí estamos bien. Y ahora, después, bueno, volví, bueno, hice clases en la facultad, he hecho clases tanto en la escuela de teatro como en la escuela de arquitectura o en diseño, donde hay los títulos de diplomados, digamos, de iluminación arquitectónica. Entonces, tengo una gran afinidad, tengo grandes amigos o ex compañeros que son profesores, entonces nos encontramos y tenemos como abordajes de distintos ángulos de los mismos temas. Genial. Entonces, eso, a mí me parece importante esa cosa transversal hoy en día en el tema de todo, la gestión, la creación, el tema del entubamiento unívoco de tener una sola especialidad. Creo que es peligroso. Yo creo que es importante los puntos de vista abrirse y eso produce nuevamente el azar del encuentro o de la discusión, porque realmente tú hablando con un poeta o hablando con un biólogo, surge algo, y podría ser. O sea, creo que la creación tiene esa dimensión como de convergencia, que hay que producir el encuentro fortuito. Genial. Que es gratuito. Esa gratuidad genera un producto. La cosa es muy estructurada, muy armada, además de ser, puede ser un poco más árida, puede ser peligrosa también, desde el punto de vista de la tiranía. De la tiranía de las ideas. Sí. La omnipotencia. Entonces yo creo que eso es lo que me ha estimulado. Y para mí estos 50 años que he hecho de trabajo han pasado volando. ¿Cuándo pasó todo esto? Sí. ¿En qué doblez del espacio? ¿No? Sí. Yo quería preguntar a propósito de la herencia, ¿de dónde viene esto en términos de herencia, de papá, de mamá? ¿Qué trae usted de esto? ¿De qué línea? Materna, paterna, ¿qué trae de uno, qué trae del otro? Un poco de los dos, ¿eh? Si nos remontamos, yo soy hijo de migrantes, ¿no? Mi padre era un excéntrico, absolutamente, un personaje que ya falleció hace muchos años, pero en los años 50 y 60 en Chile. Nosotros llegamos a Chile en el 53. ¿Y venidos de dónde? Yo había nacido en Roma. Mi padre era español y mi madre era rumana. Entonces ellos se conocieron durante la guerra, en Rumania, en Bucarest. El nombre de esta calle. El nombre de esta calle, que no es azar, solo es azar. El azar, ¿viste? Es azar. Sí. Bueno, no te cuento la historia larga hasta que llegamos a Chile y yo nací en Italia, entonces tenemos muchos contactos con amigos italianos. ¿Número uno fue el primer hijo? Hijo único, soy hijo único. Hijo único. Yo soy hijo único, yo tengo un hijo único y tengo un nieto que es único, hay una cadena de únicos. De únicos. Sí, espero que a lo mejor todavía podría cambiar ese destino. Claro, mi madre era muy sensible, digo, con ella iba a los conciertos al municipal desde chico, y al ballet. Y mi padre era un artista visual, escultor, hacía, digamos, instalaciones inútiles, era un personaje bastante excéntrico. Entonces había como una dicotomía. Mi padre era como el volado, el que siempre improvisó, hizo cosas loquísimas. Y mi madre era súper estructurada, súper racional, bien cuadrada, bien todo. Entonces ahí había como una especie de ejemplos y de referentes que los tomaba y no los tomaba. Claro. No quiero ser tan estricto como mi madre, no quiero ser tan loco como mi madre. Entonces se produjo una fusión. No, y los amigos de mi padre también influenciaron mucho mi carrera, mi vida, porque como no tenía variantes, equivalían a que eran como tíos. Claro. Entonces con ellos tenía confianza, conversábamos.
Entonces en mi casa había una especie de peregrinaje de muchos amigos, de muchos artistas. Por ejemplo, yo estudié piano con Lucho Alvis. Luis Alvis, el compositor, era muy amigo de mi padre, iba para la casa todos los días. Entonces, quería aprender piano ya. Había un piano en la casa, vamos estudiando piano. Antes de que entrara al conservatorio, cuando estaba en el colegio, era más chico. Entonces, se produjo una estimulación y un encuentro azaroso. Claro, que nunca pretendí ser un músico, hacer carrera musical. Pero me parece que es importante tener un conocimiento musical porque también ayuda a estructurar el pensamiento y claro, me habría encantado ser pianista, me habría encantado ser traductor del ruso, del alemán. O sea, uno tiene esas cosas que le fascinan todo. Uno podría hacer cualquier cosa. Yo era bien tuerca, me gustaban las herramientas, entonces también podría haber sido, ¿no?, un maestro eximio de algo. ¿No? Pero bueno, nada. ¿Y el clarinete? El clarinete fue un estudio que tuve que dejarlo porque tuve que optar. O sea, estudié 2 años clarinete, pero ya estaba como el segundo o el tercer año de la universidad. Entonces ya la arquitectura y después el teatro. Y la señora decía, ya, ¿qué opto? A ver, sigo con el clarinete y ya no puedo más porque los horarios. Se me salía corriendo iba al centro, desde la Pedro Aldea Norte, después iba allá a la Alameda, después iba al conservatorio. Era correr para todos lados, andar con el clarinete en la mano, ¿te fijas? Entonces dije, ya, voy a optar y dejé el clarinete. ¿Y por qué ese instrumento? Porque era un instrumento de viento, era fácil, me gustaba el tema de la equitación, porque yo había tocado mucha flauta y quena. Entonces, ya, ¿qué se parece? Digamos? Era como más, claro, volver al piano. Claro, había un piano complementario, pero no, el clarinete tenía una cosa más, es más portátil. Y una cosa más de circo, más de gitano. Genial. Te fijas que tiene una cosa móvil. Tú no viajas con el piano. No. Pero puedes viajar con el clarinete. Genial. Y estaba pensando, el valor de la sombra. ¿De la sombra? Sí. Importantísimo. El claroscuro. Ajá. O sea, sin sombra no hay luz. Sin sombra. Como sin silencio no hay música. O sea, la música se valoriza por el silencio. Y la luz se valoriza por la sombra, la no luz. O sea, mientras menos luz haya, más interesante es. Por eso es lo que uno enseña y uno analiza. O sea, claro, los grandes pintores, Renacimiento, Barroco, ahí, no sé, Rubens, ¿no es cierto?, Caravaggio, esos son los grandes maestros de luz. No sé, nuestro amigo Alejandro sabrá apreciar esa. Pero, claro, en fotografía el tema de la luz es fundamental. Claro, el cine, la fotografía. Entonces, para mí, el buen manejo de la oscuridad es lo que te hace valorizar el objeto o el espacio. En el teatro es fundamental, porque en el teatro normalmente uno parte del negro absoluto. Los teatros son unas cajas negras, horribles, donde nunca entra la luz del sol. Entonces tú vas creando una realidad, la vas construyendo con la luz. Porque realzas lo que hay que muestras lo que hay que mostrar. No es que alumbres, iluminas, que es distinto. Entonces, para mí la sombra, o sea, cuando yo hago un boceto, parto dibujando la sombra, porque decido de dónde viene la luz. Eso le da eje, orienta los puntos de vista. Entonces, claro, el claroscuro es maravilloso. Y creo que mientras menos luz haya, es mejor. En todo sentido. En la vida íntima también. O sea, la penumbra es interesante, porque es más sugerente, es más mágica y más peligrosa, porque nos acerca a lo demoníaco. ¿O no? Sin duda. ¿No es cierto? Claro. Al Y misterio. nosotros estamos acostumbrados al misterio, a lo desconocido, a lo peligroso. Claro, y el mundo occidental, las religiones occidentales, digamos, siempre el infierno está allá abajo a la derecha, una llama que sale de abajo, ¿no es cierto? En la Capilla Sixtina, en Miguel Ángel, ahí está el infierno, la llama sale aquí a mano, a la derecha, aquí abajo. Siempre, todas las iglesias, digamos, del medioevo hay una llamarada que sale de abajo, donde caen los penitentes desnudos. Siempre es un fuego que viene de abajo, a mano derecha. Si tú te fijas en eso, porque leemos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, lo último está abajo a la derecha. Y estamos acostumbrados a que la luz, para nosotros la luz siempre viene de arriba, porque viene del sol. Pero cuando la luz viene de abajo,
es una luz peligrosa. No estamos acostumbrados a la luz de abajo. La luz de abajo es una señal de peligro. Los volcanes, las grietas, ¿no es cierto? Lo que pasó ahora en el volcán. O sea, cuando uno ve que es fascinante, ¿no es cierto? Si a nosotros se abre el piso y sale una luz del piso, no nos vamos a quedar tranquilos. Pero si la luz entra aquí, no nos pasa nada. Entonces, el tema de dónde viene la luz también es importante. Y cuánta sombra, cuánto claro oscuro. Entonces tiene que ver con el peligro, con lo demoníaco. Es distinto en Occidente que en Oriente. Porque, bueno, las religiones, los colores tienen otros valores para nosotros en Occidente. En Oriente, claro, el blanco, el anaranjado, tienen valores sagrados, se asocian con la muerte, con el luto. Aquí para nosotros el luto es negro, ¿no es cierto? O sea, la nada. La penumbra, lo peligroso. Claro, la penumbra. Que tiene que ver con un mundo psicoanalítico, ¿no es cierto? O sea, con una cosa del sueño, ¿no? Claro, de esa cosa como de la ensoñación y de la flotación, ¿no? Claro, la oscuridad produce esa ansiedad, ¿no es cierto? Cuando uno tiene pesadillas en la noche, algo se produce, todos lo hemos vivido, me imagino que las personas que escuchan este programa les ha pasado, tienen una pesadilla y digamos, una ansiedad, se desvela en la noche. Pero ¿qué pasa? De repente, como a las 4 o 5 de la mañana, empieza a clarear. Empieza a verse un poquitito, un atisbo de luz en la persiana, en la cortina, y ahí empieza a aclarar. Y ahí uno se queda tranquilo y se queda dormido. Normalmente se queda dormido a las 6 de la mañana y duerme 2 horas más, y ahí descansa. Pero de entre las 12 y las 6 estuviste angustiado por la oscuridad también. Bueno, había una razón para que estuvieras inquieto seguramente. Algún problema tuyo, un problema emocional, un problema de amor, un problema de plata, no sé lo que sea. Lo que sea. Pero la tranquilidad te viene cuando clarea. Sí. Desde arriba. Desde arriba. No, de abajo no. Si te viene de abajo es peligroso. Es distinto a un cuco de esos que le ponen a los niños en el chupe para que tengan la sensación de que no hay oscuridad total. Bueno, hay mucha gente que duerme con un poquito de luz prendida, que no es capaz de apagar la luz. Necesitan algo de luz porque no son capaces. Gente grande, o sea, yo conozco. ¿No? Déjame esa luz o deja la puerta entreabierta y la luz del pasillo prendida. Es una sensación de apoyo, de algo no resuelto de la infancia. Algo no resuelto. Claro. Bien. Y en ese sentido, pensando en la luz y la sombra, el espacio. Esto de pronto tener espacios reales, chiquitos, que de pronto se amplían en la escena. Bueno, a ver, hay varios tipos de espacios. Hay espacios reales y espacios virtuales. Sí. Ahora, en la arquitectura el espacio dentro de todo todavía sigue siendo real. O sea, uno construye volúmenes, construye espacios, que eso, la arquitectura son espacios que acogen la vida del hombre, o las actividades del hombre, ¿no es cierto? Sí. Que perduran mucho, ya sea el habitar, el trabajar, el esparcirse. La arquitectura es masa construida. También te puedes construir arquitectura con luz o con elementos efímeros, transitorios, también existe. Pero uno delimita espacio, contiene interiores, separa del exterior, etc. Y también hay una arquitectura del paisaje que se hace también con los volúmenes de los árboles, los arbustos, las flores, etc. Pero después hay una arquitectura que es de la ilusión, que es la del teatro. Y ahí uno construye espacios que no son eternos. La arquitectura puede durar 50 años, 100 años, 500 años, 1000 años. Pero el teatro dura poco. El teatro dura poco, afortunadamente. Dura 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y después se bota o se recicla. Y son construcciones, digamos, es todo un fake. No es que sea falso en el sentido de que no se crea. Es un falso del cual hay que creer. Porque así como la arquitectura construye espacios para contener la vida del hombre, la escenografía construye espacios para contener la vida de los personajes. Genial. Los personajes son seres humanos construidos por un dramaturgo. No son las personas que han dicho, no es el actor fulano sutano.
Es un actor que encarna un personaje que tiene una vida y esa vida tiene que ser acogida en un espacio. Ese espacio puede ser desde muy real hasta muy virtual, muy metafórico puede ser. Y ahí es cuando entra la poesía en el teatro o en la ópera, que es un espacio poético, que no es un espacio que tú puedes habitar en el diario vivir de la calle. Tiene que estar bajo cierto contexto, que es el contexto dramático de la poesía del texto. Y eso te permite entonces hacer infinitas cosas. Uno crea un espacio que es temporal, que es ficticio, para acoger la vida de los personajes. Los personajes que están encarnados por actores, o cantantes, o bailarines, según el género, ¿no es cierto? Pero el espacio escénico es un espacio que dura poco. Y a veces, afortunadamente, bueno, porque si uno la embarra, es por poco tiempo. Pero cuando yo le decía a mis amigos y a los arquitectos, cuando uno la embarra en la arquitectura, dura muchos años, dura para siempre. Por lo menos 50, 100 años. Además, entonces, si se cae algo. Quizá es una razón por la cual yo me dediqué más al mundo efímero escénico, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad es distinta. Genial, genial. No es para eludir responsabilidad, uno tiene otro tipo de responsabilidad, que es muy comprimida, muy intensa. Y eso es lo maravilloso, porque es un gran juego, es toda una gran ilusión el mundo escénico. Entonces, todo el artificio de construir espacios, que puede ser muy concreto de repente, en una obra, un montaje muy realista o naturalista, tienes puertas, ventanas, mesa, pan, telera, ya no sé, pero puede haber un montaje donde hay una abstracción de todo eso, que puede ser un objeto simbólico, metafórico, una línea, y el público cree en eso. Eso hay que establecer una convención de entrada. Es como un acuerdo tácito. Es un acuerdo, claro. Entonces la gente es como los niños. Cuando tú vas a la plaza a ver los títeres con los niños, hay un cajón con un hoyito y hay dos personas que están moviendo los títeres. Y los niños que están sentados saben que es mentira, pero creen en esa ilusión porque está bien contado el cuento. Si el cuento está mal contado, se sale. Y ahí es mentira. Genial. ¿Entendés? Entonces, en el teatro pasa lo mismo. Uno entra en una convención y acepta que esa persona que tú la conoces, ese actor se desdobla y es otro personaje. Y la ropa que está usando no es la ropa de él, es una ropa que representa algo, ¿no es cierto? Y los colores, lo que tiene, significa poder, significa tiranía o significa sexualidad, no sé. Entonces, hay elementos que son poéticos que tienen una traducción escénica. Los objetos pueden significar distintas cosas. Objetos metafóricos. Pero tú puedes tener un espacio negro completo y tienes una manzana verde y una manzana roja, y que ya no son frutas esas, significan otras cosas. Pueden significar la primavera, el pecado, la tentación. Ya no son manzanas que tú te comes, simbolizan otra cosa. Eso lo puedes hacer en el mundo escénico del artificio poético. En la realidad no puedes hacer esa simbolización. Ocurre, a veces pasa que se simboliza en el espacio público, con lo que pasó en la Plaza Baquedano y todo eso. Ahí empiezan a haber unos cambios de lenguaje y de código, ¿no es cierto? De contexto, ¿no? Eso también pasa en publicidad, pasa en distintos medios soportes, ¿no es cierto? En códigos de convención, en la moda, también puedes ver los distintos niveles de cómo se elabora la publicidad que es muy simple. En un supermercado es súper explícita, todo es obvio, pero a medida que se va sofisticando el producto, se va introduciendo oscuridad, ¿no es cierto? Va perdiendo color. Un perfume sofisticado francés son unos códigos medio crípticos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esta niña? Se le vio un pedazo del hombro, el gallo puso una mano, sonó una cosa y ¡pum! Y el nombre. Y era bien oscuro, había mucha luz y sombra. Nunca un perfume sofisticado va a ser a plena luz. Genial. ¿No es cierto? Es cierto. Porque tiene que ver con el erotismo, con lo peligroso, con la tentación. Bueno, también se usan esos códigos en publicidad, que te pueden usar también en política, ¿no es cierto? Vemos qué ha pasado en los grandes momentos de grandes tiranías, cómo se utiliza el instrumento de la propaganda, ¿no es cierto? Y el símbolo que exalta los ánimos. Bueno, Corea del Norte, Hitler, Stalin, tenemos mucho que decir, ¿no? También, entonces, esos códigos son interesantes, que la semiótica, el lenguaje de la imagen y todo eso.
de los objetos, lo que se usa o no. Que generan ilusiones y van tocando como... Claro. Y el colectivo que cree, el rebaño. Exactamente. Yo quería preguntar por el momento en que se desarma el espacio escénico, cuando se va. Da mucha pena. Da mucha pena porque se acabó. Sí, ese mundo que era un mundo de ilusión, era tu teatrito de títere. Sí. Claro, se desarma, se acaba la producción. Claro, porque no solamente por lo físico, por el encantamiento, que puede haber sido muy atractivo, muy bonito, no sé, de muy buena calidad, es por la relación que tú estableces con las personas, con los actores, con los técnicos. O sea, es una familia, porque el trabajo del mundo escénico es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual. Y esa es una opción de vida también que me importó mucho. O sea, el artista visual, el pintor, el escultor, el grabador metro, trabaja solo. Solo, no tiene que dar cuenta de nada a nadie. Tiene otros horarios. Tiene disciplina, posiblemente súper metódico, pero trabaja solo, trabaja en equipo, salvo algunos colectivos de los muralistas, etc. Pero el teatro es todos juntos. Hay que saber escuchar y saber callar. ¿Cuánto digo o cuánto no digo? ¿En qué momento lo digo y en qué momento no lo digo? Para no herir susceptibilidades, para no decirlo antes de tiempo. Hay un trabajo que es muy psicológico. Como la música, ¿no? Como sí. En qué momento aparecen las notas, en qué momento son los silencios. Claro, pero el trabajo de la música es abstracto. Y el trabajo del teatro no es abstracto. Porque tú trabajas con un sentimiento humano. Trabajas con el lenguaje primero. Y después, ¿de qué se trata todo el mundo escénico? La vida de las personas, psicología. ¿Cuáles son los grandes temas? No son muchos. Amor, poder, ambición y un par de más. Y se acabó. Y de eso se trata todo el ballet, la ópera, el teatro, desde hace 5.000 años. De lo que la vida del ser humano. Hasta dónde llego, hasta dónde te manejo. Cuánto me quieres, cuánto no me quieres, cuánto me traicionaste, no me traicionaste. Y la muerte, o sea, y matar, o sea, el asesinato. ¿Cuántos asesinatos por el poder ahí? Por la traición, es horrible. Y la venganza. Esos son los grandes temas, que no existen en el mundo de la naturaleza. En el mundo animal no existe eso. Existen en el ser humano, que es tremendo, es fascinante y es horrible también. Porque los animales no se pelean por ambición, se pelean por sobrevivir, pero no traicionan los animales. ¿Sí? El ser humano traiciona mucho y miente. La mentira. Esos son los temas atractivos, entonces no se agotan. Vuelven a aparecer y se reinterpretan. Y eso hace que un autor sea un clásico, porque perduran el tema. Claro, no pasa de moda porque eso está de moda. Estuvo en el 1800, después en 1890, y después cambió el siglo, y después la Primera Guerra, y después la Segunda Guerra. Y entonces hay temas. Tú tomas un autor, no sé, del siglo XIX, no sé, Ibsen, final del siglo XIX, historia de una familia, no sé, casa de muñeca, la relación entre ella y él. Bueno, el primer acto de independencia femenina, la mujer que se va de la casa, que abandona el hogar y todo. Bueno, ese tema se sigue repitiendo hasta el día de hoy, lo puedes hacer N veces en un contexto distinto. Quizás en unos años más lo vas a poder hacer en una nave que va camino a Marte. Y la chica se va y se baja, se mete en otra nave y se va para otro lado. No sé, claro. Son temas, ¿no es cierto? Sí, entonces, esos temas no se acaban y lo interesante entonces es cómo entre un conjunto de personas que son el director, el diseñador de vestuario, el escenógrafo, los actores, la persona que hace el análisis dramático, que asesora, se hacen discusiones y vienen especialistas, a veces viene un psicólogo, a veces viene un médico, según el tema, y uno analiza y profundiza y eso enriquece. Y es todo el trabajo previo para que después todos hacen como un acuerdo, nos ponemos de acuerdo en los puntos de vista y sobre eso se construye. Se diseña, se dirige, se actúa, la música, el músico también. ¿Qué música le vamos a poner? Construye una música, compone una música adecuada para tal escena, o selecciona un texto musical de una música existente, o
o la interviene, la distorsiona, porque no sé, si el tema es la distorsión, puede que la misma se distorsione, etc. Y eso está como absolutamente definida. Y ahí, claro, uno establece como una especie de columna vertebral, un eje sobre el cual trabajamos todos. Bueno, esa es una manera de abordarlo. Hay muchas maneras. Hay otras personas que improvisan y que no quieren esta estructuración e imponen. Hay directores que lo dicen todo. Yo creo que es así, 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 así. Existen en el mundo grandes directores que son muy talentosos, pero que no dejan ni respirar a sus colaboradores. Eso es un poco insoportable. Pero no, eso no les quita talento. Existe, no voy a decir nombres, pero hay gente así y que, bueno, uno respeta porque son genios. Y yo quería preguntar por el poder. Por el poder. Sí. ¿Cómo se vive usted el poder? Nunca me ha interesado mucho el poder. O sea, no entiendo bien el que algunos disfruten el poder. Yo no sé, a lo mejor será una incapacidad mía para... He tratado siempre de negociar, de hablar, entrar en dialéctica. La interlocución me parece importante y que el poder surge por un acuerdo, no por una... claro, cuando uno hace un acto de poder, de repente, no sé, yo me siento inquieto y lo he hecho bien, lo he hecho mal. Ahora, espero no haber, o no he tenido conciencia cuando lo he hecho. He querido imponer algo. Yo sé que soy montón, soy medio mal dicho, pero trato de escuchar harto y de no llevar las cosas, llegar a los proyectos o a las conversaciones con una idea preconcebida. Puedo tener algunos atisbos y los cuales sometemos a juicio y nos ponemos de acuerdo. Porque nuevamente es el azar, porque mi idea con la idea tuya, unida, puede que surja algo nuevo y se potencia. Entonces es como 2 más 2 no es 4. Va a ser un 2 más 2 más, es más, va a ser 5. Entonces, yo creo en eso, que la colaboración, además yo soy súper ecléctico. Yo no tengo un estilo. Voy cada trabajo, cada proyecto lo enfoco de acuerdo a que ese proyecto me propone. Me dejo primero empapar, escuchar, y ahí va surgiendo un punto de vista. Entonces, tú no puedes decir, esto es de Ramón López. No es que hay diseñadores que tú dices, uno ve una foto y dice, esto es de tal fulano. Tiene una impronta. A lo mejor algunos pueden reconocer algunas cosas mías, pero el cambio puede ser, en el sentido, el cruce. Es como si la obra tomara... El collage, para mí el collage es fundamental. El collage es un arte maravilloso. La superposición de estilo, de forma, es muy creativo el collage. Y creo que en la vida también uno hace como collage, ¿no es cierto? Con las amistades. Uno tiene un amigo que es de extrema derecha, tiene un amigo que es de extrema izquierda, tiene un amigo que es vegano, y nos respetamos y convivimos, ¿te fijas? Sí. Entonces, bueno, esa diversidad para mí es importante. No es que me la haya impuesto, sino que surgió. Ese eclecticismo también de estilo me parece atractivo, porque uno en el mundo escénico nunca es original. Uno todo lo copia. Pero ojo, ¿qué es la copia? Es la inspiración. O sea, uno ve algo en la calle y dice, esto me sirve para este personaje, para este vestuario. Pero lo reinterpreta y lo desarma y lo vuelve a armar. Genial. Y ya no es lo que viste en la calle. ¿Me entiendes? Si veo, no sé, estoy haciendo una obra clásica griega y veo un capitel, no sé, un friso griego, no lo voy a poner tal cual, ¿te fijas? Eso va a ser arqueología, hacer algo así historicista. Pero si ese capitel lo deconstruyo, ese friso lo pongo abajo, lo doy vuelta, le cambio el color, es otra cosa. El espectador lee, dice, sí, eso tiene el olor de eso, pero está reprocesado. Entonces, en ese sentido, la originalidad es cómo tú reinterpretas. No es traspasar de la realidad al mundo de la ficción tal cual. Hay un proceso. En ese proceso las cosas se simplifican, se esponjan, se deforman, se alteran,
pero se alteran siempre bajo la intención tuya, porque estás conduciendo a un extremo, la estás llevando a un cierto límite. Y en ese sentido, creo que me voy a dar un salto. Exacto. ¿Qué valor tienen los rostros para usted? Los rostros. El rostro es lo más importante en el mundo de la escena. El rostro expresa todo. El cuerpo es muy importante, obviamente, sobre todo en la danza, en la pantomima. Pero el rostro, o sea, los ojos, es el 80% de la comunicación, al menos. O sea, si no hay ojos, es muy difícil leer el código. Por eso es que es importante, a ver, hagamos una aclaración. El teatro, digamos, de prosa, el teatro normal, tiene una distancia de percepción. A ver, el ojo humano, por situaciones antropométricas y biológicas, tú tienes una capacidad de percepción que con suerte llega a los 30 metros. 30 metros máximo, entre 20 y 30. Entonces, por eso que en el teatro, los actores y todas las obras de cámara se hacen en teatros que no tienen más de 15 o 20 filas. 20, hasta 20 y tantas filas. Porque en la última fila tú alcanzas a percibir el lenguaje del ojo. Eso no es así para la danza, ni tampoco para la ópera. Ahí cambia la escala. Tú en la danza puedes estar en la fila número 40, pero ves el cuerpo, porque es el cuerpo el que expresa. Y en el ballet la cara no importa nada. Que me perdonen los bailarines, pero en algunas danzas a lo mejor sí. Hay una danza experimental donde el rostro, ya, estamos de acuerdo, no sé, en la performance también. Pero en la danza normal, la danza clásica, el cuerpo, no sé, el espacio, la luz, la fantasía. Pero en el teatro, digamos, intimista, psicológico, el rostro y los ojos son importantes. El cuerpo también. A ver, tú puedes tener una escena que está de espalda el actor o la actriz y interpreta, y la espalda dice mucho también. Depende de cómo reaccione el otro. Entonces, hay un tema de las medidas, porque el ojo humano puede captar hasta cierta distancia. Por eso el tema de la mascarilla ahora es un desastre, porque no solamente los ojos, sino que la expresión facial, la sonrisa, los pómulos. Entonces es muy difícil captar. Afortunadamente todavía podemos leer, aún con mascarilla, con la pandemia, los ojos. Pero estamos perdiendo un montón de información. Hay un montón de información que no se ve, se pierde. En este momento la comunicación está muy empobrecida. No solamente por el aislamiento, la cuarentena, sino que porque también no hay contacto físico. El ser humano tiene que estar conectado físicamente. Necesita, aunque no te toques, hay una energía que se traspasa y esa te llega. La mascarilla te la quita bastante. Neutraliza y homogeniza a la masa, que es triste. Se transforma todo en un rebaño. Una masa indiferenciada. Exactamente. ¿No? Entonces, el rostro es mucho, los ojos es lo máximo. De la expresión. Ahora, claro, hoy día también hay teatro para no videntes, que es súper atractivo, que se escucha, es muy importante. ¿No? O hay teatro donde hay actores que son ciegos, o actores que son mudos. O sea, el tema de la integración de las discapacidades, ¿no es cierto? Es súper fascinante porque se abrió el espectro. Entonces, como que se canalizan nuevas dimensiones de la comunicación en el arte. ¿No es cierto? Tú puedes tocar, hay exposiciones de artes visuales que se tocan, no son visuales, que son para sí. Entonces son objetos, se entra en un recorrido que se tocan cosas, se escuchan cosas. Eso es un estímulo. Bueno, tenemos 5 sentidos, de los cuales hay unos que hemos ocupado bien poco. El tacto se ocupa bien poco, y el olfato cada vez menos. El olfato, en el mundo animal el olfato es, o sea, la diferencia entre no sé cómo sería el olfato de un Pithecanthropus o de uno, digamos, hace 10.000 años atrás, debe tener el olfato de un perro. Eso, no sé, 100 veces mayor que el de... El olfato es una pena, pero el olfato es un sentido maravilloso, o sea, no sé. Yo tengo harto olfato, me gusta mucho la cocina. Entonces, yo al tiro, un olor me dice muchas cosas al tiro. Todo en un espacio, los lugares tienen olores. A mí, me estoy quedando medio sordo, ¿no? Pero compenso con la vista, que todavía no me traiciona, puedo distinguir, y el olfato, sí. Los teatros tienen olor, o tenían olor, han cambiado los olores, fíjate. Los lugares tenían olor. De chico yo me acuerdo de los olores de todo.
el olor del óxido, de la grasa, de las máquinas. Los teatros, la primera vez que entré al teatro municipal, tienen olor a sumagado, a hongo, a humedad, que ha ido desapareciendo porque ya los materiales son otros. Las cuerdas, el cáñamo. Fíjate que el olor de los teatros, me acuerdo yo, y todavía algunos teatros antiguos de Europa, tienen el mismo olor de los barcos. ¿Por qué? Por la humedad y por antes se usaban las cuerdas de cáñamo. Ahora las cuerdas son de pelón, de dacrón o cables de acero. Pero antes todas las cuerdas eran de cáñamo. Y las maniobras eran de madera y se engrasaban con grasa. Entonces era el mismo código mecánico que los barcos, que los veleros. El mismo olor. Si tú te has subido un velero chico, grande, en un barco de carga, ese olor uno lo asocia con los teatros. Los teatros grandes, los teatros de ópera. Porque están encerrados, no se ventilan. Bueno, ahora tienen aire acondicionado, calefacción, pero años atrás no tenían aire acondicionado. Entonces, tiene esa cosa como sumargada, rancia, que también es un poquitito seductor porque no alcanza a ser un olor a sucio. Exactamente. Es un olor que tiene guardado. Acumulación histórica, guardado, sí. No, el olor es importante. Sí. Los libros también. Los libros tienen esos olores, claro. En el libro digital no tiene esos olores. No. Claro, es una pena. No, los libros tienen esa sensualidad, ¿no? Una cosa seductora, sí. Sí. La pena del cierre del cuando se acaba, cuando se acaba, baja la cortina. Cuando se baja la cortina. Sí. Es como, la vivencia es como de la despedida de las personas. Sí, pues. ¿Cómo ha sido su experiencia en términos de la despedida de personas queridas? Bueno, complicado. Duro. Estos 2 años han sido horribles. La pandemia me ha hecho perder muchas personas queridas. O sea, Germán Droguetti, diseñador escénico, murió por la pandemia hace casi 2 años. Un colega, joven. Tomás Vidiella, actor, gran amigo con quien trabajé muchas veces. Éramos muy compinches y muy queridos, pero murió por la pandemia. Su hermana Eliana no murió por la pandemia, pero murió unos meses después. El Pato Araya, que era el maquillador peluquero de las obras que estaban haciendo Tomás, se murió. Y así varios. Mi cuñada murió también hace unos meses atrás. Mi mujer murió hace un mes atrás. Entonces, ha sido como una acumulación de muertes tremenda. Otros amigos artistas. Entonces ha sido una acumulación. La Bélgica Castro, Alejandro Civil, el año anterior. O sea, es como, wow, se concentró la muerte en poco tiempo y golpeando súper fuerte. Entonces, no ha sido fácil, ha sido súper duro. Y que yo estaba estos 2 años pensando en la muerte todos los días. O sea, yo no dejo de pensar en la muerte todos los días. Recién ahora me estoy como aliviando un poco, pero claro, esto de la pandemia ha sido horroroso. Sobre todo horroroso, no sé si tanto para mí, para el medio nuestro escénico. O sea, yo quisiera reconocer el esfuerzo que han hecho una cantidad de artistas escénicos que han tenido que cerrar sus teatros, parar sus actividades, porque los aforos no lo permiten. Entonces no se pueden financiar, no hay un apoyo para poder subvencionar momentos de estrés como ese. Entonces, en Chile hay grandes artistas escénicos, muy buenos dramaturgos y dramaturgas, grandes actores y actrices, grandes diseñadores, jóvenes, que hacen cosas fantásticas y por nada. Tú los ves trabajando con una vocación, con una mística preciosa. Entonces me da una pena tremenda. Yo trato de ir a ver las cosas, trato de ver todo. Me da mucha pena ver que ellos tienen que ir contra la corriente para sobrevivir. Algunos han tenido que abandonar su actividad y ponerse a hacer pan, a hacer delivery, a hacer otras cosas, porque si no, no paran la olla, Tienen que alimentar a sus hijos. Entonces, esa cuestión ha sido muy dura estos 2 años. Yo creo que ha sido uno de los rubros más golpeados. Porque hay otros rubros en que no está golpeado, al revés, le ha ido mejor. El grupo de los maestros, los obreros, los
los gaffiters, los electricistas están llenos de pega. Yo, hace un tiempo atrás, hace un año, en medio de la pandemia, le decía a mi mujer a los meses, yo me equivoqué de carrera, dije, yo debería haber sido gaffiter. Me compraba una camioneta, porque me gustan las... Tengo habilidad, me subo a una camioneta, me voy a recorrer las playas, arreglar las casas de veraneo y ganaría, pero mucho más plata de lo que gano ahora como diseñador. ¿Te fijas? Me equivoqué de carrera. No, se lo digo en broma, no es que me... Pero entonces, qué injusto que tanta gente con tanto talento esté atada de mano. Porque ni siquiera es problema de recursos, sí que es un problema que el aforo. No te dejan meter en una sala más de 30 personas, pues, con eso no financian sus producciones. Porque la boletería tiene que funcionar por lo menos con un cierto número de personas para que se equilibre el gasto. Entonces, pone una condición de trabajo que es apocalíptica. Y no sé cuánto más pueden durar. Entonces, estamos en una situación muy crítica. Los músicos un poco menos, pero igual, los conciertos, las bandas rock, todo esto, los aforos, las arreglan, no sé, bueno, el streaming, pero tú no puedes hacer arte por streaming, puedes hacer otras cosas equivalentes, mediatizadas, con audiovisual, pero el contacto físico, el estar en un lugar, para gente que cuida religión, tú puedes ver una misa por televisión, ¿no es cierto? Hay gente que está enferma, postrada y ve la misa por televisión. Pero el teatro es como un ritual sagrado. Hay que estar y sentir a la persona al lado, cómo respiró, cómo se emocionó. Tú sientes lo que pasa en el teatro. El reojo tuyo te hace sentir a las otras personas. Te hace vibrar con ella. Cuando vas al cine, da lo mismo. Al revés, cuando vas al cine, ojalá que no haya nadie. Estoy solo en la butaca mirando la película. No me importa que no haya nadie. Si hay mucha gente comiendo cabrita, bueno, me molesta. Pero el teatro es al revés. Si al teatro voy y hay poca gente, wow, me produce pena y angustia. Y si hay mucha gente, me esponja y me hace vibrar. ¿Te fijas? Es como el ritual de la misa, o con los rituales sagrados. O sea, la congregación, ¿no es cierto? La misa ortodoxa, ¿no es cierto? La misa católica, los ceremoniales judíos, las ceremonias de las mezquitas islámicas, toda esa gente orando. Es wow, es una energía tremenda, ¿no? Sí. Claro, tú no te vas a meter en una mezquita solo. Bueno, puede estar, pero cuando están todos, se produce una dinámica que es distinta, ¿no? Hay una cosa del colectivo nuevamente, ¿no? Y el teatro es eso, el colectivo. No solamente lo que lo hacemos, sino con quién lo compartimos. Y yo pensaba en eso a propósito de los rituales sagrados y la pandemia, que es como nacimientos y muertes tampoco han podido ser. No, horrible. La gente que tiene ese amigo tocó ir al cementerio con entierro una piedra. O sea, wow, que mostrar esto, que meterse a la mala, que... Claro, la gente ni siquiera podía, los que murieron por COVID, ni siquiera pueden ver al difunto. Se lo sacan sellado y pueden ir 2 personas a buscarlo y punto. Y no hay velorio. No hay. Es muy complicado eso, ¿no? Sí. Porque ahí se corta una cosa necesaria para poder elaborar el duelo. Sí. Absolutamente. Sí. 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 Y la muerte, ¿cómo se significa la muerte? Ya te hablé un poco, pienso todos los días en la muerte. Sí. ¿Qué piensa usted? No sé, digo que no tengo... Me gustaría creer, envidio a las personas que creen. O sea, yo tengo fe, digamos, pero, no sé, tengo una gran curiosidad de qué va a pasar después. Me daría mucha pena que no pasara nada. Que sería una cosa tan malgastada, ¿no es cierto? Una energía de todo lo que pasó en que quedar en nada. Es probable que no pase nada, porque se va reciclando y va renaciendo otra vida, pero algo, no sé, una transformación energética, otro tipo de conciencia, no sé, un desdoblamiento en un ectoplasma, qué sé yo, para dónde va, no sé. Ese es el gran misterio, no sé. Respuesta no. No te puedo tener una respuesta, darte una respuesta, puedo especular. Y nosotros también, los occidentales, le hacemos el quite a ese pensamiento, ¿no? No es como en otras culturas donde se integra la muerte en el diario vivir. Eso lo evitamos todo el rato. Claro, que la muerte es fea. La fealdad de la muerte. Es fea la vejez también. Por un tema de dignidad.
Entonces, claro, los viejos se esconden, los hogares, es triste esa parte, ¿eh? Claro, es complicado. Bueno, ahí vamos a entrar a otro tema, el tema de la, ¿no es cierto?, de cómo finaliza la vida de una persona, cuándo finaliza, ¿no está? Esta es la discusión mundial, ¿no es cierto? Los límites, ¿no? Los límites, hasta cuándo prolonga la vida, hasta cuándo sostiene a la persona, artificialmente o no. O algunas personas que quieren morirse, que no dan más, no pueden más, no tienen vuelta. Bueno, ¿se permite o no se permite la ayuda? Esos son temas complicados. Son temas complicados que no sé. Yo no te puedo decir que a mí me gustaría extenderme más allá de lo natural, digamos, o sea, artificialmente. Claro. ¿Qué pasa después? No sé. Una lata morirse, ¿no es cierto? Es una lata morirse, de mal gusto. Es como de mal gusto. Como en escena sí, pero... No, en escena, claro, me morí muchas veces, muy entretenido, que están muertos ahí, el área, la ópera, el gallo está cantando, se está muriendo, tiene un área que dura 5 minutos, ya lo acuchillaron 20 veces y sigue cantando. Todo lo va a ser fantástico. Termina de cantar, se murió, pum, y después se levanta y saluda. Bueno, eso todo va a ser entretenido. Como los tachos títeres. Los muñecos le pegan con el palo, lo matan, y después se ríen los niños y lo aplauden. Eso hay que vivir con eso. Hay que vivir con eso, sí. Y me avisan que ya se nos fue el tiempo. ¿No te creo? Sí. ¿No te puedo creer? Sí. Mucha, yo pensaba que estamos empezando. Estamos empezando. No, quedará para otra vez otro tema. Pero yo quiero preguntar, así como en esta última pregunta, bueno, ya que hablamos de la muerte, es como, ¿qué ha significado para usted los nacimientos? Bueno, nacimiento es... Por ejemplo, hijo único, sí. Padre de un hijo único. Sí, somos todos hijos únicos. Bueno, el nacimiento es un regalo, una cuestión mágica. Es una cuestión mágica. Es increíble, no sé, ver nacer un niño, ver nacer un animal. O sea, wow, es de las cosas más potentes, ¿eh? Es una cosa fuerte. El desnacimiento se olvida rápido. Se olvida muy rápido. Okay. Pero es un momento, bueno, te hace pensar en la máquina humana, en el aparato. El cuerpo humano es una máquina increíble. O sea, no solamente el nacimiento, yo no sé cómo funciona. O sea, el tema de la circulación, las órdenes mentales, el sistema nervioso. Es una máquina maravillosa, el cuerpo humano. Y lo vulnerable que es. Además, nosotros no tenemos conciencia porque funciona tan automático. Ajá. Uno toma conciencia cuando algo falla. Exactamente. Cuando te duele un poco acá, una tragedia tremenda. No, el nacimiento es... No solamente el nacimiento humano, el nacimiento de la naturaleza. O sea, las plantas, como cuando a mí me gusta tener unas plantitas, ver brotar, hago trasplantes, tengo en la terraza unos maceteros y me gusta ver que aparecen las flores. O sea, encuentro eso increíble. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién decidió que fuera así? Bueno, para muchos es Dios, claro. O un ser supremo. La naturaleza en sí a lo mejor es el ser supremo, ¿no es cierto? Cierto. Bueno, ahí nos vamos a meter en otras filosofías orientales, etc. Pero, sí, nacimiento... Bueno, yo tuve un hijo, porque tampoco perdimos 5. Oh. Tuvimos muchas pérdidas. Nos devoramos 5 años en tener nuestro hijo. Y después el doctor dijo, ya no más. Muy peligroso. O sea, tuvimos uno y ahí se cerró la fábrica. Pero bueno, fantástico cuando llegó. O sea, fue como un regalo, o sea, inesperado. O sea, ¿no? Florencia después de 5 años se quedó embarazada. Estamos en Londres. Estábamos allá viviendo y de repente, wow, empezó a sentirse raro. Así que era de fabricación inglesa. En ese contexto, sí. Surgió la creatividad. Surgió la creatividad. Sí. Bien. Una belleza. Darle las gracias por esta preciosa entrevista que es como eso, pura creatividad. Bueno, espero haber aclarado algunos conceptos para el público que nos escucha, que nos ve, y que la gente vaya al teatro, que vaya a ver los espectáculos, que no tenga miedo, porque los teatros están funcionando bien, tienen medidas de seguridad.
es más seguro entrar a un teatro que andar en una micro. O el metro. O el metro. Sí, el metro está bien ventilado, sí. Okay. Pero los teatros están con bastantes protocolos de cuidado y que la gente se reencuentre. Es necesario que se reencuentre y que vaya a ver historias ficticias, que vayan a soñar. Que vayan al teatro municipal. Perfecto. A soñar con el ballet, con la ópera, que vayan a los teatros de barrio, a los teatros de sus comunidades, porque eso es una ayuda muy grande. Ayuda, la ensoñación ayuda mucho. La ensoñación ayuda mucho. Perfecto. Gracias, profesor. Pues nada, muchas gracias.